Hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos entregan una función diferenciable que está definida de R2 en R, la cual verifica ciertas condiciones. Por ejemplo, la función evaluada en 18,0 es 0, su derivada parcial respecto a la primera variable en el punto es 1, y la derivada parcial respecto a la segunda variable en el mismo punto es menos 1. Usando esa definición, esa función f, vamos a definir una superficie, ¿sí? Un subconjunto de R3, ¿sí? El cual corresponde a todos los x, y, z que satisfacen de que f evaluado en x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado, y cuadrado menos z cuadrado más x cuadrado es igual a 0. ¿Y qué queremos hacer con esa superficie S? Hallar el plano tangente a S en el punto 3, menos 4, 5. Muy bien. ¿Cómo podemos enfrentar este problema? Solución. Vamos a empezar de a poquito. El conjunto S, entonces, es un conjunto de puntos de R3. Y noten que para que un punto esté dentro de este conjunto S, debe satisfacer una ecuación del tipo h de x, y, z igual a 0. Donde h corresponde, ¿cierto?, a la función f, que originalmente depende de dos variables, pero que está trabajando sobre expresiones que dependen de x, de y, de z. Está definida de esta forma. Y al cuadrado menos z cuadrado más x al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros definimos esa función h, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de que esto corresponde al conjunto de nivel 0 de la función h. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos dan un punto, ¿sí? 3 menos 4, 5, que debería pertenecer al conjunto S, puesto que queremos encontrar el plano tangente a ese conjunto en ese punto. ¿Sí? En idea geométrica, por aquí tendríamos, ¿cierto?, nuestro conjunto de puntos S, y se supone que el puntito que nos entregan, que es el 3 menos 4, 5, debería ser un punto de esta superficie, y yo quiero encontrar la ecuación del plano tangente en ese punto. ¿Sí? Para verificar que el punto efectivamente está, ¿sí?, dentro de este conjunto, lo que vamos a hacer es ver que cumple la condición para estar dentro de ese. ¿Y cuál es esa condición? ¿Sí? Simplemente vamos a evaluar h en el punto 3 menos 4, 5, y vamos a ver si esto nos da 0. ¿Sí? Recuerden que la función h se definió a partir de f, pero actuando en estas expresiones. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar f. ¿En qué? En lugar de x vamos a poner 3. Aquí nos queda 9. En lugar de y vamos a poner menos 4. Pero como está el cuadrado nos queda menos 16. Más z cuadrado. Eso sería más 25. Coma. Ahora tenemos y al cuadrado, 16. Menos z al cuadrado, 25. Más 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Eso es f. ¿Sí? Acá nos quedan 9, 9, 18. Y en la segunda componente nos quedarían 25 menos 25, 0. Entonces, efectivamente, el punto en cuestión satisface, ¿sí?, la condición para vivir dentro de ese. ¿Sí? Perfecto. Tenemos entonces el puntito dentro de esa hoja, dentro de la superficie. Ahora, ¿qué necesitamos para encontrar la ecuación del plano tangente? ¿Sí? Necesito un punto, ya lo tengo, el 3 menos 4, 5 nos sirve, y necesitamos un vector normal. Ese vector normal lo voy a obtener usando las propiedades del gradiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propiedad que voy a utilizar? ¿Sí? Si la superficie S corresponde al conjunto de nivel 0 de H, y el punto 3 menos 4 es 5, pertenece a ese conjunto de nivel, entonces las propiedades del gradiente nos dicen que el gradiente de h en 3 menos 4, 5
es perpendicular a este conjunto de nivel, que es simplemente ese, ¿ya? En el punto de contacto, que es 3 menos 4, 5. Este entonces, voy a poner aquí n, igual al gradiente de h en 3 menos 4, 5, es el vector que me está faltando, el vector normal, ¿sí? Al plano y a la superficie, en ese punto. Muy bien. ¿Cómo podríamos calcular ese vector gradiente? Voy a necesitar calcular las derivadas parciales, ¿cierto? De h respecto de x, respecto de y y respecto de z. ¿Sí? Pero resulta que la función h está definida como un proceso de composición. Estamos evaluando f en expresiones que dependen de x, de y, de z, siendo que ella trabaja en u y en v. Entonces, dentro de u y de v, estamos poniendo esas funciones que dependen de x, de y, de z. ¿Ya? Yo, para que quede más claro el proceso de derivada, voy a definir una función auxiliar, ¿sí? A la cual le voy a llamar la función p. Esta función depende de x, de y, de z y trabaja de la siguiente forma. Voy a mirar arriba lo que está dentro de la función f. X cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado. X cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado. Esa es la primera componente. Y la segunda es y cuadrado menos z cuadrado más x cuadrado. Y cuadrado menos z cuadrado más x al cuadrado. Perfecto. Noten que la función p es una función que está definida de R3 en R2. ¿Sí? En las componentes tenemos funciones polinomiales, etiquetadas funciones diferenciables. ¿Sí? No tenemos problema de diferenciabilidad. ¿Ya? Y noten que h, ¿cierto? Dependiendo de x, de y, de z, es simplemente la función f, pero que se está evaluando en esta función p. Y ahí se ve claramente, ¿cierto? El proceso de composición con el cual uno está definiendo esa función h. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es ir a obtener, ¿sí? La jacobiana de la función h. Recuerden que yo necesito el gradiente, pero el gradiente es básicamente la matriz jacobiana, pero vista como vector, es decir, con comas. ¿Sí? La matriz jacobiana entonces de h, por la regla de la cadena, sería la jacobiana de la función que está afuera, evaluada en la función que está dentro, por, ¿sí? Este producto es matricial, ¿sí? La jacobiana de la función que está dentro. Perfecto. El cálculo que yo voy a hacer es en el punto que nos interesa, es decir, en x, y, z, igual 3 menos 4 y 5. ¿Sí? Al evaluar entonces, acá nos quedaría la jacobiana de h en el punto 3 menos 4, 5, ¿sí? Y eso es la jacobiana de la f evaluada en p de 3 menos 4, 5 y multiplicada por, ¿sí? La jacobiana de p en 3 menos 4, 5. Excelente. Si ustedes evalúan la función p en 3 menos 4, 5, que es justo lo que está acá dentro de la función de la jacobiana de la f, ¿sí? Van a obtener 18,0. ¿Por qué vamos a obtener eso? Simplemente porque ese cálculo ya lo realizamos. Aquí está, ¿sí? Lo que estaba dentro de f vale 18,0. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían finalmente las jacobianas que yo necesito para obtener la jacobiana de h en el punto 3 menos 4, 5? Necesito de la jacobiana de la f en el punto 18,0 y de la jacobiana de la p en el punto 3 menos 4, 5. Pues bien, la función p la tenemos definida en forma explícita acá arriba. Y entonces determinar su jacobiana en un punto no es ningún problema. La función f, sin embargo, es una función de tipo teórico. Solo nos dicen de ella que es diferenciable y nos dan algunos datitos. Pero fíjense que la primera parte de f de 18,0 es igual a 0 la utilizamos para mostrar que el punto en cuestión estaba dentro del conjunto S. ¿Sí? Y nos quedan dos datos todavía, ¿sí? Que corresponden a las derivadas parciales
en el punto 18,0. Pero eso es justo lo que yo debería reemplazar aquí en la jacobiana, porque la jacobiana tiene como primera entrada la derivada respecto a la primera variable en ese punto, ¿sí? Que según los datos del problema sería igual a 1. Y la derivada respecto a la segunda variable, según los datos del problema, corresponde a menos 1. Entonces, todo lo que me falta es calcular la jacobiana de la P en el punto que nos interesa. Vamos pues, voy a ir a buscar arriba la función P, ¿sí? Y vamos a calcular entonces, ¿sí?, su matriz jacobiana. Ahí está, ¿sí? La función P de x, y, z, aquí es igual, la vamos a copiar aquí abajito, x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado. Esa es la primera constante, x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado, coma, y cuadrado menos z cuadrado más x cuadrado. Y cuadrado menos z cuadrado más x al cuadrado. Excelente, ¿sí? Tenemos entonces nuestra función P y ahora vamos a ir por la jacobiana, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es hacer el cálculo de la jacobiana y después vamos a evaluar en el punto que nos interesa. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar entonces tranquilo y vamos a multiplicar. Ahora calculemos la jacobiana. Recuerden que la jacobiana tiene por columnas las derivadas parciales respecto a las variables de la función, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí una línea punteada porque después vamos a evaluar, ¿sí? Derivemos P parcialmente respecto de X y eso lo colgamos como la primera columna. Nos quedarían 2X, 2X. Ahora voy a derivar la función P, pero respecto a la segunda variable que es Y. Me queda menos 2Y y abajito nos quedarían 2Y. Y si derivamos parcialmente, pero respecto de la variable Z, nos quedarían 2Z y abajito nos queda menos 2Z. Y esta matriz la vamos a evaluar en el punto de interés, que es 3, menos 4 y 5. Perfecto. Esto entonces corresponde a 1 menos 1. Estamos mirando todavía jacobianas, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por, evaluemos en 3, queda 6, 6. Evaluemos en menos 4, nos quedaría 8 y menos 8. Y evaluando en 5 nos queda 10 y menos 10. Perfecto. Ahí tenemos entonces la jacobiana de P en 3 menos 4, 5. Y ahora hacemos el producto matricial, ¿sí? ¿Qué es lo que obtenemos? Como primera entrada tendríamos 1 por 6 menos 1 por 6, eso queda 0. En la entrada 1, 2, ¿cierto? Nos quedaría 8 más 8. Y en la última entrada quedarían 10 más 10. Perfecto. Entonces obtenemos la matriz 0, 16 y 20. Bien, ¿y ya qué corresponde eso? Si miramos arriba, donde comenzó este cálculo, es la jacobiana de la función h en el punto 3, menos 4 y 5. Con esta información yo puedo decir que el gradiente de h en 3, menos 4, 5 es dado por el vector 0, 16 y 20. Muy bien, ¿sí? Ya estamos en súper buenas condiciones, ¿sí?, para ir finalizando el problema. Perfecto. En resumen, teníamos un cierto conjunto de puntos que en el problema es llamado el conjunto S. Ese conjunto lo puedo visualizar como el conjunto de nivel 0 de una cierta función h. Dentro de ese conjunto de puntos tengo un puntito dado, que es el punto 3, menos 4 y 5. La teoría nos dice que si yo tengo un conjunto de nivel definido, ¿cierto?, en términos de esta función h, ¿sí?, y un punto de ese conjunto de nivel, entonces al calcular el gradiente de la función en el punto en cuestión, lo que se obtiene es un vector perpendicular, ¿sí? Y si tengo el perpendicular y también tengo el punto por donde pasa, puedo trazar el plano.
¿sí? ¿Cuál sería finalmente entonces la ecuación del plano tangente? ¿Sí? Vamos a escribir, ¿cierto? El normal, que es 0,16,20, ¿sí? Déjeme verificar, 0,1620 y, ¿cierto? Le vamos a hacer producto punto con x, y, z menos el punto de anclaje, que en este caso es 3 menos 4 y 5. Y eso tiene que ser 0. Esta es la ecuación normal punto, ¿sí? Que se nos enseña generalmente cuando estudiamos rectas y planos en el espacio, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría 0,16,20 en producto punto por x menos 3 y más 4, z menos 5 y eso igual a 0. Hacemos la expansión, nos quedaría 0 por x menos 3 más 16 por y más 4 más 20 por z menos 5 igual a 0. Muy bien. Eso que está ahí, por cierto, que se puede simplificar un poquito más, pero ya es la ecuación del plano tangente. Este es el plano que estábamos buscando.